Bueno, mi nombre es Florencia Villano, soy licenciada en Psicología, trabajé en el Centro Vivir Sin Violencia como parte del equipo técnico, en un equipo interdisciplinario desde el 2014 y bueno, después pasé a ser parte de la coordinación del centro por unos meses, un año y medio más o menos, y después empecé como directora del Centro Vivir Sin Violencia. Actualmente, desde el año pasado que se inauguró el Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en Castelar Sur, empecé a ser directora de ese espacio, así que me corrí del Centro Vivir. El Centro Vivir Sin Violencia cambió bastante a través de los años, especialmente porque yo justo empecé a trabajar antes del primer Ni Una Menos, y creo que a nivel como general cambiaron las políticas de género y cambió también como la sociedad en la mirada, ¿no?, en las cuestiones de género y sobre todo de violencia de género desde esa época. Entonces tengo como ese atravesamiento, ¿no?, que se modificó pre-2015, junio del 2015 y lo que fue después. En relación a la demanda, como puntualmente se nota muchísimo como la identificación de las situaciones de violencia un poco antes, por suerte, ¿no? Antes quizás era más habitual que lleguen las situaciones como con mayor gravedad, mayor riesgo, y empezamos a recibir situaciones previas por ahí a un riesgo tan alto, ¿no? Por ahí venían a consultar por cierta, no sé, incomodidad que tenían en su vínculo de pareja y que quizás todavía ni siquiera lo identificaban como una situación de violencia, pero sí habían podido escuchar que eso no estaba bueno, alguien le alertó, una amiga le dijo que quizás estaba bueno que consulte, o que eso que le estaba pasando no era normal, no era lo esperable en un vínculo. Entonces empezamos a acompañar muchísimas situaciones donde se aumentó la demanda y que quizás no ameritaban, no sé, una denuncia de inmediato porque el riesgo no era tan alto, pero sí un acompañamiento y un reconocimiento de la situación de violencia. Ese proceso se empezó a acompañar. Así que ese creo que fue como un cambio bastante notorio. Y también eso nos llevó a la necesidad de empezar como a transversalizar digamos, las cuestiones de género y a articular muchísimo más, como a hacer que sean más fluidas las articulaciones con otras áreas. Y en el 2005 localmente, digamos, atendíamos todo lo que, digamos, implicaba el departamento judicial de Morón en ese momento, que, digamos, abarca Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, porque era la única área de género de acompañamiento a situaciones de violencia en ese momento. Después se fueron creando, en cada localidad tiene su propia dirección de género, pero en ese momento el Centro Vivir Sin Violencia atendía todo lo que implicaba la zona, el distrito judicial, porque bueno, era pionero realmente en esta política pública. Y en estos 20 años hubo como toda una transformación a nivel social que nos obliga también obviamente a repensarnos dentro del Centro Vivir Sin Violencia, dentro de las áreas de género, desde la necesidad de mayor promoción, ¿no?, de que las personas puedan como conocer el espacio, difundirlo lo más posible, pensar las nuevas formas de difundirlo. Quizás ya no era con un folleto, acercándonos a algún lugar puntual donde habituábamos presentarnos, sino como hacer algo mucho más masivo. En relación también a las redes, ¿no?, la necesidad de empezar a difundir por otros medios mucho más masivos. Y el centro se creó en el 2005, o sea, son 20 años en donde, digamos, se transformó la forma de intervenir. Siempre, digamos, hay una esencia que se sostiene, que tiene que ver con poder respetar los tiempos de los procesos de salida de la violencia, poder como fomentar la autonomía de la persona en situación de violencia. Siempre, digamos, nuestras intervenciones tienen que ver con esto, con informar, con poder dar a conocer sus derechos, ¿no?, que quien conoce sus derechos puede defenderlos, ¿no? Entonces, como también es parte de la intervención el poder informar sobre qué le corresponde, qué tiene derecho a pedir en cada una de las áreas que le toca recorrer a la hora de atravesar una situación de violencia, a la hora de querer salir de una situación de violencia. Y después, bueno, hay mucho también en relación a construir nuevas redes, ¿no? Cuando, digamos, estás en una situación de violencia, lo que sucede es que hay un aislamiento de tus propios vínculos, y a veces el proceso de reconstruir esos vínculos implica como buscar nuevas estrategias, ¿no? Quizás, no sé, acercarse en principio a algún espacio
no sé, más de ocio, ¿no? Algún espacio de donde pueda encontrarse con otras personas que quizás no conocía, o empezar a pensar qué es lo que, no sé, les gusta, qué es lo que quieren porque no lo saben. Un punto importante de transformación en estos 20 años tiene que ver con la inclusión de las diversidades en el centro. Nosotras, digamos, en su momento, en el 2005, era un centro de atención de violencia para mujeres. Incluso el cartel decía eso y, bueno, obviamente que actualmente eso se transformó y el espacio es un espacio pensado para mujeres y diversidades, y todo el tiempo nos ocupamos de difundir esto para que también se puedan apropiar las diversidades del espacio, que puedan encontrar ahí como su lugar de contención, de acompañamiento. En relación a la forma de atención del Centro Vivir Sin Violencia, nosotras trabajamos con un equipo interdisciplinario en donde hay psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. También se sumó en el último tiempo la profesión de terapia ocupacional, que nos ayuda también, digamos, fue como una inclusión ahí novedosa y nos pareció como súper interesante cómo aporta su mirada en relación a situaciones con discapacidad, situaciones donde quizás hay como mucho desorden en lo cotidiano. Bueno, ahí fue como una experiencia nueva que nos sumó un montón, siempre como animándonos ahí a ir innovando. Y bueno, obviamente cuando una persona llega, la recibe alguien de administración, en donde se realiza como una primera escucha de la situación que trae, ¿no? De la demanda inicial, y cuando se trata de una situación de violencia de género, se pasa esa entrevista al equipo profesional. Siempre se atiende en dupla interdisciplinaria, o sea, esto quiere decir que van 2 profesionales a atender en la primera entrevista individual, y se intenta que sean 2 profesionales de diferente disciplina. Y se realiza en esa primera entrevista, es una entrevista bastante larga, la primera entrevista, porque se suele como indagar un poco como sobre la historicidad de la relación. Se trata de evaluar un riesgo lo más inmediatamente posible, para también ahí, de acuerdo a ese riesgo, dar ciertas pautas y ciertas indicaciones a la persona que está consultando. Y bueno, principalmente también como de escuchar la demanda de esa persona, ¿no? Como que es lo primero, ¿no? Porque quizás nosotras nos ha pasado de que por ahí evaluamos un riesgo súper alto, pero la persona que consulta no lo registra todavía, y eso implica como también eso, por ahí dar cierta indicación, decir, bueno, está bueno mencionarlo, mira, para nosotras esto es un riesgo bastante alto, lo que nos contás nos parece muy riesgoso, nos parece que te pone en peligro, nos parece que estaría bueno que puedas hacer estas cosas, no sé, que puedas hacer una denuncia, o que te animes a hacer, no sé, a cambiar la cerradura o a decirle que no entre, depende de la situación, ahí se abre como un abanico de situaciones, pero bueno, siempre como teniendo en cuenta que quizás esa persona no está dispuesta a eso, y es muy importante saber escuchar qué quiere hacer o por qué vino. Porque quizás si empezás a hablar como solamente escuchando la situación y empezás a recomendar o a indicar ciertos pasos a seguir, ciertas indicaciones a seguir, y no estás pudiendo escuchar que ella no estaba dispuesta a hacer nada de eso, se espantan, ¿no? Como van a salir corriendo y no vuelven, ¿no? Como porque no querían hacer una denuncia, no querían, no se animaban ni siquiera por ahí a veces a separarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, poder escuchar y poder preguntar también, bueno, ¿y qué querés hacer? ¿O qué estás dispuesta a hacer? ¿O qué pensaste hacer? ¿O qué tenés ganas? ¿O nos parece esto, pero está bueno también, digamos, es poder escuchar hasta dónde estarías dispuesta vos? ¿Estarías dispuesto como, no sé, hacer una denuncia, o te parece que no? Bueno, eso siempre como es importante, como esa escucha empática y respetuosa a la hora de conocer a alguien, de esa primera entrevista, y después a través de, digamos, siempre a partir de esa primera entrevista se dan turnos de seguimiento, ¿no? Se da un nuevo turno con esas mismas profesionales que la acompañaron, como para ver, bueno, esto, qué sucedió, ¿no? Y en ese proceso también es importante como ir viendo, ¿no? Qué fue haciendo, si se animó a hacer eso, qué pasó con eso que hizo, qué efectos tuvo, si es necesario dar alguna, no sé, una medida de seguridad porque la situación de riesgo pudo haber aumentado o no. Nosotras trabajamos, bueno, con diferentes dispositivos de seguridad como ojos en alerta, el botón antipánico, el dispositivo dual, que es la tobillera.
son dispositivos que se van evaluando de acuerdo a cada situación y, bueno, eso, se van como otorgando con criterio del equipo de profesionales. Y después también surgen a partir de esa entrevista un montón de articulaciones a hacer, ¿no? La idea también del espacio es poder como aliviar el proceso de obtener, por ejemplo, ciertas medidas de protección judiciales. Entonces, no sé, nosotras siempre decimos que lo ideal es que la persona pueda venir al centro incluso antes de hacer la denuncia, porque desde nuestro espacio la vamos a asesorar para que pueda hacer esa denuncia de una manera como contundente y que no tenga que volver a ampliarla, ¿no? Que haya cosas que no dejen lugar a dudas. Y bueno, esto, como aliviar ese proceso que, bueno, se llama ruta crítica, ¿no? Lo llaman a todo el proceso para obtener una medida de protección. Y tiene que ver con eso, con que es crítico, es agotador, ¿no? Implica como diferentes pasos. A veces, no sé, ya desde llegar a una comisaría y hacer una denuncia es como difícil, ¿no? Tomar esa decisión. Y con todo lo que te encontrás a veces, no sé, de lo que te preguntan y te incomoda y no sé, a veces el tiempo de espera, ¿no? El estar como totalmente decidida a sostener eso y después hay como todo otro proceso para poder llegar a la medida judicial. Entonces, bueno, eso, por ahí nosotras llamamos por teléfono, avisamos que va a ir esta persona o tratamos de hacer algún informe para que no tenga que ir al juzgado a volver a contar algo que ya nos lo contó a nosotras. Entonces mandamos un informe y solicitamos la medida a nosotras para que eso se facilite. A veces pedimos que nos la manden para que no tengan que acercarse la persona otra vez al juzgado a buscarla. Ahí hay como todo un proceso que siempre que podemos lo tratamos de aliviar, pero informándole también todo lo que implica a la persona, porque como decía, es importante que ella pueda que esa persona pueda ganar su autonomía, ¿no? La autonomía que probablemente haya ido perdiendo en el vínculo con la persona que la agrede y como parte de apropiarse de ese proceso, de ir, de defenderte, de saber lo que tenés que hacer, de saber a dónde tenés que ir, es también eso, es parte de recuperar tu autonomía, ¿no? Como de fortalecerte. Y después, bueno, después de esa serie de entrevistas, después de que la situación de violencia quedó más o menos ordenada, que por ahí tiene identificado un riesgo acorde a lo que también evalúa el equipo, lo que se propone es el trabajo grupal. Nosotras trabajamos con grupos, son grupos de reflexión, le llamamos de esa manera, también coordinados por 2 profesionales del Centro Vivir Sin Violencia, y en los grupos se van trabajando diferentes cuestiones y temáticas, desde lo que es la violencia de género, formas en las que se manifiesta la violencia de género, cuestiones, no sé, más en relación a los estereotipos sociales, ¿no? de género. Y también se trabaja mucho sobre el fortalecimiento y como la salida, ¿no? de las situaciones de violencia. Empiezan a aparecer redes entre ellas, ¿no? Como ahí se genera como algo muy interesante de sostén en el grupo. Y de empezar a como más desde la salida con propuestas, no sé, de proyectos personales, bueno, ahora tengo ganas de empezar, o empiezo a reconocer mi deseo nuevamente, ¿no? Porque eso, atravesar una situación de violencia te avasalla, ¿no? Te deja como aplastada, no sabes ni quién sos, ni quién eras, ni qué querés. Y bueno, ese proceso grupal y ese sostén, ¿no? de otras personas que hayan atravesado una situación similar hace que empieces como eso, a volver a reconocerte. Y empiezan a surgir esas cosas, eso es como nuevamente empieza a surgir el deseo, ¿no? Como las ganas de estudiar eso que habías dejado pendiente, las ganas de empezar a tener como tu propio ingreso económico que no tenías y bueno, y te acordaste que te gustaba hacer esto, que en su momento hacías tal cosa o que tenías ganas de hacerlo y no te animaste porque sentías que no ibas a poder. Y por ahí la otra compañera le dice, no, sí vas a poder, y le cuenta algo de su experiencia y bueno, se empieza a construir una cosa que es increíble, hermosa. Nosotras algo que hacemos en las entrevistas es trabajar sobre el ciclo de la violencia para que la persona que está en situación de violencia pueda identificar en qué momento está. En general, cuando llegan al centro están en el momento de explosión de la violencia. En el momento en donde toman la decisión tiene que ver con eso, pero sabemos que después viene la luna de miel. Entonces tratamos de que identifiquen este ciclo para que puedan saber que lo más probable es que en algún momento ese agresor se acerque nuevamente y que quizás se acerque de una manera como muy amorosa o para reconquistar, ¿no? Pidiendo disculpas, ¿no? Con alguna propuesta tentadora para que ella piense que algo cambió y vuelva a confiar. Entonces se trabaja mucho sobre ese ciclo
y como una manera de esto, de estar alerta y preparada para lo que pueda llegar a venir. Y bueno, también trabajamos sobre ese ciclo, sobre nosotras mismas como profesionales que acompañamos esas situaciones, porque sabemos que muchas veces vuelven, ¿no? Que muchas veces pasa que parecían súper decididas y dejan de venir, y sabemos que por ahí retoman ese vínculo y por ahí vuelven a venir al tiempo con una nueva situación más grave, porque en general lo que tiene el ciclo de la violencia es que cada vez que sucede se va agravando. Las situaciones empiezan a ser, es cíclico y en escalada, ¿no? Cada vez la situación es más grave. Es parte de trabajar en estas situaciones, manejar la frustración, ¿no? Que implica, y bueno, y ahí también hay como muchas historias en ese sentido. Hay otras mucho más reconfortantes y gratificadoras. En general el proceso grupal ayuda mucho a que ese proceso, digamos, a que la salida de la violencia sea más exitosa, ¿no? Y sí, recuerdo una situación que tiene como todos los condimentos de las situaciones de violencia, porque ella llegó un día con todos los bolsos, con valijas al centro. Es un panorama complejo, ¿no? Cuando alguien llega así sabemos que la situación está difícil, y llegó llena de bolsos y dijo: me fui y no puedo volver porque me escapé, me traje todo. Y no sabía más nada, o sea, lo único que sabía era que no podía volver y que se había ido de la situación, digamos, en la que estaba, se había escapado de su agresor, pero no sabía qué hacer, digamos, apareció ahí. Había hecho toda una estrategia para poder salir de su casa cuando él no estaba, y nos empieza a contar, bueno, ahí tuvimos la primera entrevista, nos empezó a contar su situación, que ella tenía 3 hijos, que su pareja era policía, y que estaba en un encierro y en un control extremo, entonces realmente había tenido que salir de su casa escapando, y había armado por semanas esta estrategia, ¿no? Acomodando sus cosas de a poco, separándolas para poder irse y no volver. Pero bueno, había que empezar a pensar qué hacer, porque sus hijos estaban en la escuela, pero los tenían que ir a buscar, y después, bueno, ¿dónde, no? Y no tenía red, porque bueno, era una situación, por eso digo que tenía todos los condimentos, porque había quedado totalmente aislada de sus vínculos. Entonces sí, si bien había algún familiar en alguna parte, no tenía contacto con nadie hacía tiempo, y tuvimos que empezar, bueno, eso, a pensar primero en la urgencia, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Primero hay que ir a buscar a los chicos a la escuela, como, bueno, ¿dónde va a dormir? Como esas cuestiones más urgentes. Buscar un lugar donde ella pueda pasar la noche con sus hijos, ver si es necesario ya hacer una denuncia o no. Ella estuvo dispuesta a hacer una denuncia. Cuando fuimos hablando en la entrevista se empezó como a encontrar ahí qué es lo que más o menos quería en primer lugar. Entonces, bueno, la acompañamos, hizo una denuncia, tuvo rápidamente una medida de protección para ella y para sus hijos, porque la situación era bastante grave, contundente. Tuvo que empezar ahí como a identificar también qué era lo que pasaba, porque la verdad que en general lo que sucede es que por ahí recuerdan las últimas situaciones o alguna que le dolió mucho, que quizás no es la más grave para la justicia o para lo penal, ¿no? Para que sea como contundente en ese sentido, pero sí dolorosa para ella. Entonces, bueno, empezar como, bueno, sí, esto es súper doloroso para vos y lo entendemos, pero también hay que, bueno, a ver, todo esto que nos contaste es gravísimo también, y está bueno que lo puedas mencionar cuando te acerques a la comisaría o cuando vayas al juzgado, porque va a ser importante para que puedas tener tu medida. Y bueno, eso, ella al final estuvo unos días en un hogar y sus hijos también. Había un tema ahí también, que su hijo más grande, adolescente, estaba muy pegado a su papá, entonces también empieza como a culparla a ella o a enojarse con ella o a tomar como cierta distancia con ella porque no esperaba esa situación. Su hija más chica, más pegada a ella, entonces está entendiendo más, pero también todo un proceso a acompañar, ¿no? de movilización, ¿no? De, bueno, habernos ido de ahí, que si bien por ahí estaba de acuerdo en que era una medida de cuidado, no dejaba de ser súper movilizante para toda la familia. Y bueno, fue un proceso como difícil, intenso, pero también que fue fluyendo muy bien. Por eso me acuerdo mucho de esa situación, porque bueno, como que de esa escena en donde decimos, acá no sabemos qué hacer con todo esto, como por dónde arrancar, ¿no? ¿Cuál será el primer paso más indicado? Fue como sucediendo como todo lo que tenía que ir sucediendo, ¿no? Que se le dio la medida, que ella estuvo dispuesta a hacer la denuncia también, que estuvo dispuesta a irse a este lugar con sus hijas por unos días, hasta que se pudo hacer una exclusión
él se fue de la casa. Ella tomó también muchas pautas de cuidado, ¿no? En relación a que estaba tan decidida que no quería volver a tener ningún tipo de contacto. Eso ayuda un montón, obviamente. Pero también cambiar la cerradura, ¿no? Ciertas cuestiones que es necesario también que asuma y que implican todo un movimiento, ¿no? Más cuando también hay hijos más grandes, que por ahí ya se manejan solos, ¿no? Y que hay que también como incluirlos en esas pautas de cuidado. Y ella, bueno, eso, empezó después a incorporarse en los grupos, empezó como a identificar esto de que, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cómo puedo empezar a tener mi propia plata? Porque acá está complicado todo esto. Y bueno, y empezó como a hacer ese movimiento, a tener como un trabajo que bueno, después fue como creciendo también. Se fueron como ahí acompañando en esa red grupal, ¿no? De bueno, te conviene esto, yo arranqué por acá, si querés te acompaño a este lugar, ¿no? Como todo ese proceso estuvo también como muy bien acompañado por el grupo en el que ella se incorporó. Y después terminó eso, como ella como ahí acompañando a otras, ¿no? En ese proceso grupal, como contándole su historia, súper fortalecida, reconociendo un montón de cosas que en su momento ni registraban, porque la violencia se naturaliza un montón. Entonces hay un montón de cosas que se empiezan a reconocer cuando tomás distancia con esa persona que te agrede. Y también empezás a fortalecerte vos. Y en estos 20 años también algo que nos atravesó fue la pandemia y que también nos llevó a repensar y a darnos como nuevas estrategias de abordaje en relación a que, bueno, ya quizás en este momento, bueno, se aplacó, ¿no? No había demanda. De repente, digamos, no podíamos salir de nuestras casas y nosotras sabíamos que las mujeres y diversidades estaban en sus casas con sus agresores sin poder salir también. Entonces había que ver la forma de hacer como una demanda invertida, ¿no? De nosotras acercarnos, algo que nunca habíamos pensado, a las casas. Empezamos a ir con el detectar, ir de casa por casa a detectar síntomas de COVID y de paso nosotras con el ojo puesto en ver si podíamos detectar alguna situación de violencia o dejar el folletito o acercarnos y avisar que estábamos haciendo un abordaje telefónico y que bueno, quizás algo que no habíamos hecho anteriormente, que era hacer consultas virtuales con videollamadas. Nosotras siempre pedíamos que se acerquen y que sea presencial, ¿no? la entrevista. Hasta empezamos a hacer un grupo virtual. Que fue toda una novedad porque nunca se nos había ocurrido esa posibilidad y no se nos entraba en la cabeza, como muchas otras cosas han pasado, ¿no? A partir de la pandemia. Y bueno, eso creo que fue como algo que se sostuvo, digamos, ¿no? El grupo virtual no está, los grupos son todos presenciales en este momento porque, bueno, tiene otro condimento a la presencialidad, obviamente, pero sí la posibilidad de hacer entrevistas virtuales, telefónicas. Creo que hay muchas estrategias que nos trajo ahí la obligatoriedad del aislamiento, que después se sostuvieron y que hicieron como cierta transformación en el abordaje de las violencias en el Centro Vivir. Nosotras venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo la mesa local de abordaje de las violencias, que es una mesa de trabajo en donde nos juntamos con Comisaría de la Mujer, con los juzgados de familia, fiscalías, otras áreas que abordan situaciones de violencia local. Y se piensa sobre la manera, especialmente sobre cómo facilitar la articulación de la manera más fluida para que justamente ese proceso sea un poco más simple, ¿no? Para las personas en situación de violencia. Cuando nosotras necesitamos por ahí comentarnos algo o pasar alguna información que por ahí se animó, reconoció dentro del Centro de Vivir sin Violencia, pero por ahí nunca se le ocurrió mencionarlo cuando hizo una denuncia. Entonces, ahí es necesario tener como un trabajo, una articulación, un trabajo de articulación importante hecho con otras áreas que abordan la temática, y la mesa local es como una oportunidad para eso, para poder pensar estrategias en común y pensar facilitadores a la hora de acompañar una situación, una salida de la violencia. Actualmente me parece que es fundamental sostener estos espacios e intentar de que se sigan dando a conocer lo más posible, ¿no? Como el punto ahí me parece clave es eso, como seguir promocionando, seguir haciendo mucha prevención de la violencia. Nosotras trabajamos mucho en ese sentido, tratamos de hacer formaciones a empleados municipales, tratamos de acercarnos a las escuelas, tratamos de acercarnos a cualquier actividad que se acerque a los vecinos y las vecinas de Morón para poder dar cuenta de que existe este espacio, que es un espacio de puertas abiertas. La idea de que, digamos, del espacio es que cuando alguien se anime y esté dispuesto a acercarse, que venga y que va a tener un lugar de escucha siempre. Como nosotras no damos turnos para una primera entrevista, sino que hacemos demanda espontánea. Y porque sabemos, esto tiene que ver con que sabemos que cuando alguien se anima a acercarse, necesita que en ese momento
alguien escuche, ¿no? Y asesore, porque quizás a las horas o al otro día ya no se animó, ¿no? Ya se arrepintió, ya esto que hablábamos del ciclo, ¿no? En algún momento se animó y después por ahí vino la luna de miel y se arrepintió y dijo, no, mejor espero, no, quizás no es para tanto o estoy exagerando. Entonces nos parece importante que cuando llegó y abrió la puerta y pudo llegar hasta ahí, que ya de por sí en general implica un proceso, puede haber alguien que esté escuchando, ¿no? Que esté dispuesta como a hacer una escucha atenta y que pueda empezar a acompañar. Como también siempre decimos que como un primer éxito tiene que ver con que vuelva, con que esa persona vuelva a una siguiente entrevista. Eso nos parece que también da como ya un indicador de que algo llegó, ¿no? Y bueno, eso, digamos, nosotros transmitimos mucho, que puedan venir aunque por ahí no tengan una decisión tomada, que puedan venir aunque, no sé, no tengan pensado hacer una denuncia, a veces que puedan venir aunque no tengan pensado separarse de la persona que la está agrediendo, simplemente que puedan venir porque es un espacio en donde no se va a juzgar las decisiones que quieran tomar y donde van a tener una escucha respetuosa y profesional, en donde van a poder empezar a identificar algunas cuestiones que le están pasando y que quizás el entorno a veces trata de acompañar, a veces hay entorno que trata de acompañar de una manera súper amorosa y contenedora, pero que también no es lo mismo, ¿no? Que este espacio en donde hay profesionales especializadas que están dispuestas a escuchar y asesorar en lo que haga falta. Y bueno, me parece que ahora más que nunca hace falta que sepan que es un espacio confidencial, que no importa el poder que tenga el agresor, que muchas veces llegan con mucho miedo cuando saben que es alguien que tiene por ahí ciertos contactos o cierto lugar de poder. Bueno, que nosotras trabajamos en pos de la protección de la persona en situación de violencia siempre. Y habrá que tomar los recaudos que haya que tomar de acuerdo a la situación, ¿no? Que se relate, pero siempre hay formas de acompañarla y siempre va a ser un espacio cuidado para esa persona. Después nosotros también tenemos en el centro, y creo que es algo que también fuimos sumando en este tiempo y fortaleciendo, que tiene que ver con el acompañamiento o el dispositivo para varones que ejercen violencia. Es un dispositivo que funciona en el municipio dentro de la misma secretaría y que funciona en pos también de la protección de la persona en situación de violencia de género. Es un dispositivo de trabajo grupal donde en general los varones llegan derivados de los juzgados, en general ya llegan con alguna denuncia, pero es un dispositivo en donde podrían venir de manera voluntaria, no es necesario que tengan una denuncia o una derivación puntual. Y bueno, también está pensado para el acompañamiento y para la salida de las situaciones de violencia, ¿no? Para disminuir el riesgo y para la protección de la víctima. Y traje este ovillo pensando en lo que representa para nosotras el acompañamiento para, digamos, de situaciones de violencia por razones de género. Nosotras solemos usar bastante un ovillo para poder trabajar en los grupos, porque bueno, hay un ejercicio que solemos hacer de presentación de los grupos, en donde cada persona que participa se presenta, agarra una parte, se presenta y dice por ahí algo que espera del espacio grupal y se lo pasa a su compañera y se empieza como a armar como esa red en el medio, ¿no? En donde se cruzan los hilos. Y es una red de sostén, ¿no? Y nosotras siempre trabajamos sobre esto, ¿no? Porque el grupo tiene que ver con eso, con poder sostenerse. Nadie sale sola de una situación de violencia, es imposible, ¿no? Como es fundamental tener una red que acompañe. Y bueno, un poco representa eso, ¿no? Se empieza a armar como esa red es bien visible, esa red en el medio de todas, y empezamos a mostrar como cuando aflojamos todo afloja, ¿no? La red afloja y cuando tensionamos esa red se tensiona también. Y nada, es como bien representativo para nosotras también contarles un poco lo que esperamos. Si bien cada una empieza a contar ahí lo que espera del espacio grupal, también desde el centro, bueno, lo que esperamos ¿no? que implique para ellas ese espacio, ¿no? Esa red de sostén en donde se empiece como a interactuar entre ellas y empiezan como a acompañarse y a sostenerse en lo que venga, ¿no? Porque no todo es lindo, más allá de que empiecen el grupo, ¿no? Siguen atravesando un montón de cuestiones y bueno, eso, empieza como a formarse algo mucho más contenedor. Y bueno, nada, me parecía que el ovillo representaba un poco esa salida de la violencia que venimos trabajando en estos 20 años del Centro Vivir Sin Violencia.
20 años sosteniendo derechos.